2013 no le tomaba la importancia de vida porque no sabía el manejo de la NIC 2. Ok, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto, colegas? En primer lugar, que el impuesto a la renta tributario se maneja en un papel de trabajo. Y es un impuesto a la renta exclusivamente para liquidar impuestos. Exclusivamente para liquidar impuestos. Y no se lleva de manera directa a la casilla 490, que es el gasto por impuesto a la renta, ¿no? Que es el impuesto a la renta contable, que es el saldo mayorizado de la cuenta 88, siempre que sea deudora, y que pertenece al estado financiero y que disminuye la utilidad, y que disminuyendo la utilidad me da la utilidad neta. No se puede llevar acá de manera directa. Hay que subir por dos barcos. Un barco que se llama el activo diferido, que está en la casilla 388, toma nota, casilla 388, la penúltima que vamos a tomar nota, se llama activo diferido por impuesto a la renta o impuesto a la renta activo diferido, ¿no? Como quiera llamarla. Entonces, ¿cuánto es el activo diferido ahí? Toma nota, 212.561, ¿correcto? 212.561. ¿Qué casilla es? Casilla 388, ¿ok? Y el pasivo diferido está por acá, la casilla 411. Pasivo diferido por 3.579, ¿ya? Ojo, que en estas dos casillas hay activos y pasivos diferidos que se pueden confundir con otros activos y pasivos diferidos que no son del impuesto a la renta. Lo que vamos a enseñar es el importe que va en la casilla 388 o el importe que va en la casilla 411 de activos y pasivos diferidos, pero vinculados al impuesto a la renta, porque ahí pueden sumarse con otros activos diferidos, con otros pasivos diferidos que no son del impuesto a la renta y tienen que llenarse ahí mismo, pero usted tiene que llevar un control de qué activos diferidos o de qué pasivos diferidos estamos hablando vinculado con el impuesto a la renta. Entonces, vamos a repasar y vamos a repasar entre todos, ¿ya? Miren acá, el activo diferido por impuesto a la renta proviene de las adiciones temporales. Nuevamente, el activo diferido del impuesto a la renta proviene de las adiciones temporales. ¿En qué casilla se va a poner? En la casilla 388. ¿En qué elemento de los estados financieros? En el elemento activo. ¿En qué estado financiero? En el estado de situación financiera. Muy bien. Pasivo diferido. Pasivo diferido proviene de las deducciones temporales. ¿En qué casilla se va a encontrar? En la casilla 411. ¿En qué elemento de los estados financieros? En el elemento pasivo. ¿En qué estado financiero? En el estado de situación financiera. Otro aspecto. Si existe activo diferido y si existe pasivo diferido, solamente debe quedar uno, nada más que uno. No se puede, no pueden haber respecto al impuesto a la renta, entiendo yo que este formulario o lo han llenado mal, eso es uno, o simplemente está vinculado con otro tipo de activos, ¿ya? Eso lo vamos a verificar al final, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir acá? Respecto a los activos y pasivos diferidos, solo queda uno, o queda activo o queda pasivo diferido. ¿Cómo así, Luis? A ver, mire, ¿recuerdan ustedes las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio? Bien, vamos a suponer que usted tiene una ganancia por diferencia de cambio, ¿sí? Una ganancia por diferencia de cambio, una 77 por 100.000. 100.000. Y tiene una 67 por 90.000. ¿Qué le va a quedar a usted? Una ganancia, ¿correcto? Cuando ya llenemos el PDT de 10.000 y es lo único que va a registrar. Lo mismo, si tenemos activo diferido por 100.000 y tenemos pasivo diferido por 90.000, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar activo diferido por 10.000. Es decir, respecto al impuesto a la renta diferido, eso va a quedar en la casilla 388. Muy bien. Ok, Luis, lo tengo claro. ¿Qué pasa si tienes pasivo diferido? Es decir, cuenta 49. Igual, vamos a ponerlo así. Cuenta 49. Igual. Cuenta 49 igual 90.000. Y cuenta
37 igual 60.000. ¿Qué te dice ahí? Que el pasivo diferido es mayor que el activo diferido. ¿Qué te queda? Te queda pasivo diferido por 30. Muy bien. Diferido por 30, ¿sí? Por 30.000. 30.000. ¿Y eso en qué casilla va? En la casilla 411. Muy bien, esa es la idea que usted tiene que tener. Mire, con estos conceptos básicos vamos a entrar a trabajar. En primer lugar, el impuesto a la renta corriente, nuevamente, usted tiene 4 casillas y quiero que le vaya llenando algunas notas, constituye una cuenta por pagarle de la empresa al Estado, 88 a la 40. Ese es su registro contable. 88 a la 40. ¿Qué significa? Tengo por pagar en la 40 por un gasto de impuesto a la renta del 88. 88 a la 40 constituye una cuenta por pagar de 4.067.671. ¿Ok? Ok, Luis. Perfecto. ¿Qué más? En los estados financieros, ¿qué tenemos? Tenemos los activos diferidos. ¿Qué es un activo diferido? El activo diferido se constituye, proviene de las adiciones temporales. ¿Qué son las adiciones temporales? Son todas aquellas adiciones que son gasto contable, pero que tributariamente no son deducibles y es de manera temporal. Provisión de cobranza dudosa, que no ha podido ser deducido, desmedros que no han sido destruidos bajo la metodología que nos da la SUNAT, vacaciones que están gozadas de vengadas no pagadas, rentas de segunda, cuarta y quinta que se han registrado en la contabilidad pero que no se han pagado, una factura de uno domiciliado que no se ha pagado, y así cuánto otro gasto que contablemente es gasto en el ejercicio, pero tributariamente no es deducible temporalmente. ¿Qué hacemos? Una adición. Entonces, ¿los activos diferidos de dónde vienen? De las adiciones. ¿Correcto? De las adiciones, sí. En el libro diario va ese asiento contable 88 a la 40. Es un asiento de ajuste de cierre. Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un activo diferido vinculado ¿a qué? A las adiciones temporales. Entonces, la tasa del impuesto por el 29 puntos, la tasa del impuesto por la suma de las adiciones temporales, ¿qué me da? Me da los activos diferidos. Luis, ¿y cuándo encontramos pasivos diferidos? Pasivos diferidos vas a encontrar cuando el Estado te dice, hey, contribuyente, no me pagues ahora, págame en el futuro. ¿Y eso dice el Estado? Claro. ¿En qué caso lo dice? En el leasing. En el leasing te dice, deduce más de lo que te corresponde. No me pagues impuestos hoy, págamelos en el futuro. Cuidado, no es que el leasing dejo de pagar impuestos, no. El leasing dejo de pagar impuestos hoy, pero debo en el futuro, se vuelven pasivos diferidos. También la deducción del 5% de las depreciaciones vinculadas a edificaciones del inciso A del artículo 22. Me dice, deduce 5, pero si yo tengo un gasto contable de 2, deduce 5, no me pagues ahora impuestos por 3 y me debes en el futuro. Y se generan los pasivos diferidos. Y entonces, miren ustedes, ¿el activo diferido es una cuenta por pagar o es una cuenta por cobrar al Estado una vez constituido? El activo diferido, una vez constituido, o sea, es una vez que tú ya pagaste ese mayor impuesto, se constituye una cuenta por cobrar. Y mira su relación. ¿Y el pasivo diferido constituye una cuenta por pagar o una cuenta por cobrar? Por pagar. Y mira tú, mira, quiero que tomes acá, miren, quiero que aquí ya con esto nomás quede cerrada esta parte, es el impuesto de la renta, ¿es por cobrar o por pagar? El impuesto de la renta corriente, la casilla 113. Por pagar. Y aquí tienes estados financieros, tienes activo y tienes pasivo. ¿Qué hay otra cuenta por pagar? El pasivo diferido. Tú al Estado le debes el impuesto de la renta en la 113 por pagar. Mira, solamente quiero que te veas esto. 113 igual por pagar. ¿Ok? ¿Cuál de las otras cuentas es por pagar? ¿La 411 o la 388? ¿El pasivo diferido o el activo diferido? La 411. Entonces, si tú le debes al Estado de la 113 con la 411, ¿qué vas a hacer? ¿Sumar o restar? Con el pasivo diferido. Se suman, ¿no? ¿Por qué se suman? Porque ambas son deudas, pues. Ah, man, entonces el impuesto a la renta corriente se suma con el pasivo diferido, siempre se suma. Toma nota. El impuesto a la renta corriente siempre se suma con el pasivo diferido. Luis, ¿y por qué se suman? Porque en la primera estás expresando que le debes al Estado.
Y en la segunda también estás expresando que le debes al Estado. Estás expresando 2 veces que le debes al Estado. Si 2 veces le debes a alguien, ¿vas a sumar la deuda o la vas a restar? No, estamos en el PET. Estamos en el PET. Ok, las vas a sumar. ¿Y qué pasa con el activo diferido? ¿Qué pasa con el activo diferido? El activo diferido es una cuenta por cobrar o por pagar. El activo diferido. ¿Qué pasa con el activo? Es una cuenta por cobrar. ¿Yo le debo al Estado o el Estado me debe a mí? El Estado me debe. Y entonces, mire usted, su relación del impuesto a la renta corriente, la casilla 113. ¿Qué dice la casilla 113? ¿Yo le debo al Estado o el Estado me debe a mí? La casilla 113. Le debemos al Estado. Ok. Y en la casilla 388, ¿qué dices? ¿El Estado me debe o yo le debo al Estado? El Estado me debe. Entonces están contrariados. Yo le debo al Estado 100 y el Estado me debe 10. Conclusión, ¿cuánto le debo al Estado? La diferencia. ¿Y cuánto es la diferencia? 90. Y entonces, esa relación entre la casilla 113, esta de aquí, ¿no? La casilla 113, con el pasivo diferido, hacen que se sumen y juntos dan la casilla 490. Esa casilla 113 en relación con el activo diferido, hacen que se resten y juntos dan la casilla 490. Entonces quiero yo que esto te esté claro. Esas son las únicas 4 casillas que vamos a estudiar, ¿ya? Y yo les voy a hacer algunas preguntas antes de iniciar, ¿ya? Todavía no hemos iniciado. Ahorita estamos conociendo el formulario virtual o el PET. En primer lugar, ¿cuántas casillas hemos estudiado? Díganme las casillas que hemos estudiado. Y son las únicas que vamos a estudiar, no vamos a estudiar más. 4. ¿Cuáles? 388, 113, 411, 490. Muy bien. Dígame usted, ¿cuál es la única casilla que no va a ningún estado financiero? ¿Cuál es la única casilla que no vale ningún estado financiero? La 113. Esa no va a ningún estado financiero. ¿Qué es la 113? ¿Cómo se llama técnicamente? El impuesto a la renta corriente. Y digamos, para un empresario, ¿qué le podría decir qué es el impuesto a la renta corriente? Es lo que tiene que pagarle hoy a SUNAT, este año, el impuesto que salió de este año, a pagar a SUNAT, que no es el impuesto a la renta. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado acá con los términos. El impuesto a la renta a pagarle a SUNAT no es el impuesto a la renta. Es un impuesto a la renta tributario, de obligación tributaria, pero no es el impuesto a la renta que va al estado financiero. Ese impuesto a la renta tributario de la casilla 113 lo tengo que combinar con alguna de las 2 casillas, pero no con las 2, sino con una de las 2. ¿Qué pasa si lo combino con la casilla 388 de activo diferido? ¿Lo sumo o lo resto? Lo resto. ¿Y por qué lo resta? Porque la casilla 113 es una cuenta por pagar al Estado, le debo al Estado, y la casilla 388 es una cuenta que el Estado me debe a mí. Si yo le debo al Estado y el Estado me debe a mí, se tienen que restar obligatoriamente. Y solamente hay una combinación de la 113 o con la 388 o con la 411, pero no con las 2. Luis, y si su relación de la casilla 113 es con la casilla 411, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sumar o restar? Sumar. Y tengan ustedes claridad, que con esto es el resumen de toda la clase, que si usted la 113 la combina con la 411, va a tener que sumarlas. Y la suma de ellos le da la casilla 490. Y si usted tiene la casilla 113 y lo resta con la 388, ese resultado es el importe de la casilla 490. Aproximadamente 30 minutos, colegas, para entender dónde están alojados todas esas cosas que es los activos y pasivos diferidos. En la casilla 388 y en la casilla 411. La casilla 388 representa la cuenta 37 relacionada con la 88. Y la casilla 411 representa la cuenta 49 relacionada con la 88. Y es probable que tenga 3 88. La 8840 es una cuenta por pagar, tome nota, del impuesto a la renta corriente
que se relaciona con la 37 a la 88, que ha hecho un pago de más usted y se ha convertido en un activo diferido y es una cuenta por cobrarle al Estado. O se puede combinar con la casilla 411, que corresponde al pasivo diferido, la cuenta 49 y el registro contable 88 a la 49, 88 a la 49, que es una cuenta por pagarle al Estado. Y cuando yo relaciono, tengo que relacionar la cuenta 37 con la cuenta 49, queda la diferencia, queda el que sea mayor. Y ese es el que se registra en el formulario virtual 700. Ahora sí, terminamos la parte introductoria y ahora sí vamos al campo de batalla. Al Excel. Vamos al Excel. Vamos muy bien. Vamos a ver, ahora sí entramos a nuestro papel de trabajo. ¿Ya? Ahora sí entramos a nuestro papel de trabajo. Mire usted, este es nuestro papel de trabajo. ¿Ya? Nuestro papel de trabajo lo tenemos listo y lo que queremos hacer en la primera parte es identificar de qué estamos hablando. Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando, Luis? Mira, en primer lugar tienes la casilla 113, una orilla del río. Así le digo para que no nos olvidemos. ¿Qué significa? Este es el impuesto a la renta que yo le tengo que pagar a SUNAT. Casilla 113. Nuevamente, mire su casilla 113 y tome algunas notas para que cuando ya esté mirando su PDT, usted se dé cuenta. Primero, casilla 113, en el formulario virtual 710. Ok. Su nombre técnico, impuesto a la renta corriente. Tome nota, impuesto a la renta corriente. Segundo, es la casilla más importante desde un punto de vista tributario. Es decir, en esta casilla no se puede equivocar de menos. Si se equivoca de más, no hay problema. SUNAT no le va a decir nada. Si se equivoca de menos, SUNAT lo va a buscar y se la va a cobrar. Y le va a cobrar intereses y lo va a sancionar con el 178, numeral 1, y no se imagina lo que le va a hacer. Se la va a cobrar. Ok. Luis, pero ese es el impuesto a la renta que yo tengo que pagarle a SUNAT, sí. ¿Y es el impuesto a la renta que yo tengo que impactar a mi estado de resultados? No, cuidado, no lo vayas a tomar, malogras tu estado financiero. Ok, ok, lo tengo claro. No, no lo puedo poner en mi estado financiero. No, mira, yo lo he venido poniendo. Sí, pues, está malogrado tu estado financiero. Ya vas a ver cómo se ha malogrado tu estado financiero. Ah, ok, ok. Y entonces, ¿cuál pongo en mi estado financiero, Luis? Tienes que ponerle acá la casilla 490. Ah, manga. ¿Y qué tengo que poner en la casilla 490? Mira, primero tienes que saber con quién te vinculas, con quién te casas, o a qué carro te subes, o a qué barco te subes para pasar a la otra orilla. Escoge, ¿con quién quieres subirte? ¿Con la 388 o con la 411? A ver, voy a escoger con la 411. ¿Cuál es tu relación con la 411? Yo me subo en el barco de la 411. Muy bien. ¿Y subiéndome a la 411 llego a la 490? Sí. Ok. ¿Pero qué es la 411? La 411 es pasivo diferido. ¿Y qué es el impuesto a la renta corriente? También un pasivo diferido. Una cuenta por pagar al Estado. Ok. Yo le debo 100.000 y acá le debo 120.000. Sí. Entonces, ¿cuánto será el 88? La suma de los 100.000 más los 20.000 sería 120.000. Ah, me estás diciendo que el impuesto a la renta corriente, si tengo pasivo diferido, lo tengo que sumar. Así es. Eso te estoy diciendo. ¿Y por qué lo sumo? Porque el impuesto a la renta es una cuenta por pagar al Estado y el pasivo diferido es una cuenta por pagar al Estado. Le debe 2 veces. Si lo debe 2 veces, tienes que sumarlo. Por eso, el impuesto a la renta corriente se suma con el pasivo diferido. ¿Ok? Lo tengo claro. Muy bien. Y Luis, y si no fuera que yo no quiero subir con el pasivo diferido, si no quiero subir en el activo diferido, bueno, si quieres subir con el activo diferido, tú tienes que tener en cuenta que el impuesto a la renta corriente es una cuenta por pagar al Estado. Sí, sí. Y el activo diferido es una cuenta por cobrarle al Estado porque el Estado me la debe. Yo le he pagado de más. Si yo le debo al Estado 100 y el Estado me debe a mí 20, ¿cuánto quedo debiendo al Estado? 80. Por lo tanto, en mi relación con la casilla 388 yo los tengo que restar. Digo, la casilla 113 menos la casilla 388 me da la casilla 490. Entonces, lo que sí te quiero decir es que solo para efecto del impuesto a la renta, uno de estos dos debe quedar. No pueden quedar los dos, solo puede quedar uno de los dos. O la 388 o la 411. Pero respecto
al impuesto a la renta diferido. Pueden haber otros anticipos, ya lo vamos a ver después del break, vemos qué otros activos y otros pasivos diferidos hay. Pero respecto a activos y pasivos del impuesto a la renta, solo debe estar uno. ¿Cuál? O el activo o el pasivo. Luis, si solamente queda pasivo, si solo queda pasivo, entonces tendrás que sumarlo con la 113 para llegar a la 490. Luis, ¿y si solamente queda activo? Si solamente queda activo, tendrás que restarlo con la casilla 113 y con eso vas a llegar a la casilla 490. Bien, vamos a tomar un oral. Vamos a tomar un oral para ver si estamos claros. Dígame usted, la casilla 411, el importe de la casilla 411, ¿qué cosa es? ¿Un activo diferido o un pasivo diferido? Pasivo diferido. ¿Usted le debe al Estado o el Estado le debe a usted? ¿Le debemos al Estado o el Estado nos debe? Le debemos al Estado, muy bien. Es una cuenta por pagar. En su relación con la casilla 113, ¿qué tienen que hacer? ¿Sumarse o restarse? Se suman. ¿Y por qué se suman, colegas? Dígame por qué se suman. Porque ambas son deudas, ¿no? Por pagar. Claro, definitivamente, ¿no? Si yo tengo una deuda por pagar, con otra deuda por pagar, no la voy a restar, tengo que sumarlas. Si yo a ti te debo 100 y a la vez te debo 20, ¿cuánto te debo? 120, está clarísimo, ¿no? Entonces, mejor dicho así, el pasivo diferido de la cuenta 49 se suma con otro pasivo, que es la cuenta por pagar al Estado de la cuenta 88, del impuesto a la renta corriente, perdón. Felizmente que estamos en una pantalla con algunos hasta 1500 kilómetros de distancia. Bien. Luis, ¿y qué pasa si me quedó activo diferido? Mira, si te quedó activo diferido, me queda claro que te han hecho pagar más impuestos que de los que deberías haber pagado económicamente. ¿Y eso qué implica, Luis? Que el Estado te cobró de más. Pero como el Estado te cobró de más, te dice, registra una cuenta por cobrar activo diferido. Y díganme ustedes, la casilla 113 en relación con la casilla 388, ¿se suman o se restan? Se restan. ¿Por qué se restan, colegas? ¿Por qué se restan? Porque una es por pagar y la otra es por cobrar, Luis, ¿no? Definitivamente, ¿no? Si yo le debo al Estado 100 y el Estado me debe a mí 30, al final quedamos parches y yo le debo 70. Así de fácil, como si fuera una deuda, ¿no? Como si fuera una deuda, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a las fórmulas, o antes de las fórmulas vamos a los asientos contables. Vamos a los asientos contables. Luis, ¿cuáles son los asientos contables? Mira, los asientos contables tenemos una cuenta 88 a la 40, que refleja que, mire, cuando yo lea esto, 88 a la 40, listo, eso es un impuesto a la renta corriente. Y está en rojo, como para que no te confundas, es una cuenta por pagar al Estado. ¿Ok? Muy bien. Y Luis, y cuando tengo un activo diferido, yo tengo que pensar que este año a mí me han hecho pagar de más. Y cuando tú pagas de más, el Estado te debe. A ver, cuando tú le das de más a alguien plata, él te debe, ¿correcto? Cuando tú le pagas de más al Estado, mira, tú le has pagado de más. ¿Y por qué le has pagado de más? Porque la ley me obliga, pues, la ley me obliga, es la ley. Pero el Estado me debe. Por lo tanto, genera una cuenta por cobrar. Si genera una cuenta por cobrar, está en el activo. ¿Y esto dónde proviene? De las adiciones temporales. Entonces, el Estado me debe, sí, ahí lo he puesto con azul, que la casilla 388 constituye o está registrado los activos diferidos, que es un pago que he hecho de más ahora, pero que el Estado me queda debiendo. Muy bien. Luis, ¿y el pasivo diferido? ¿Qué es el pasivo diferido? Es una cuenta por pagar. El Estado me ha dicho, no me pagues hoy y me pagas en el futuro, me la debes. ¿Y esto es posible? ¿El Estado me puede decir, no me pagues hoy impuesto? Claro, hay normas de beneficio tributario. Por ejemplo, ahorita salió una norma de beneficio a las construcciones y edificaciones 2020-2022. ¿Ok? ¿Y qué te dice el Estado? No me pagues hoy y págame en el futuro. En el leasing también. En el leasing también me dice, no me pagues hoy, págame en el futuro. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un pasivo diferido. Significa que dejo de pagar hoy, pero pago en el futuro. Y dígame, ¿y quiénes son más beneficiosos?
¿Los activos diferidos o los pasivos diferidos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son más beneficiosos para un tributarista? ¿Qué quisiera encontrar un tributarista? ¿Activos diferidos o pasivos diferidos? Un tributarista en la búsqueda, ¿qué anda? Claro, pues de pasivos diferidos, de pasivos diferidos. Luis, ¿y por qué de pasivos diferidos? Porque hay un dinero ahorrado en el valor del dinero en el tiempo, pues hay un apalancamiento financiero, ¿no? Entonces, tributarista, el tributarista anda en la búsqueda de pasivos diferidos. ¿Por qué? Porque me quedo con la plata de los impuestos de manera temporal, ¿sí? Porque vamos a pagar menos hoy, pero vamos a deber en el futuro y vamos a deber sin intereses. Imagínate tú que te quedas con 1.000.000 de soles de pasivo diferido. Significa que este año no pagaste 1.000.000 y que la debes. Y encima que el Estado no te va a cobrar intereses. Y encima que te va a decir, págame por partes. Entonces, ¿dónde encuentro pasivos diferidos? En el leasing. Ah, mira, en el leasing. ¿Dónde más encuentro pasivos diferidos, Luis? Ahorita ha salido una ley de inversión en inmuebles 2020-2022. Ahorita ha salido una norma de inversión en vehículos que no contaminan el ambiente. Ha salido una norma hace poquito, hace un mes. Luis, ¿y ahí puedo buscar las inversiones? Lógico. Mira, vas a ahorrarte dinero ahora, vas a pagarlo en el futuro, pero no tiene intereses y lo vas a pagar por partes. ¿Eso es beneficioso? Por supuesto. ¿Por qué buscarías tu activo diferido? No, activo diferido es pago por adelantado del impuesto. Más bien te descapitalizas. Ah, entonces, Luis, los activos diferidos no son buenos. Bueno, en realidad no son tan buenos, no son buenos. Es como que te quita plata el Estado por ahora, por adelantado. Imagínate que tú haces el negocio y viene el Estado y dice, ya, dame 1.000.000. Oye, pero no, dame 1.000.000. Y me dice, nada de intereses, yo soy el Estado. Y te voy a devolver de poquitos. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es malo, pues. Me estás quitando una plata que no te corresponde. Sí, pero soy la ley, pues. Te estás llevando mi flujo. Eso es el activo diferido. No vayas a pensar que el activo diferido es bueno. El activo diferido es malo. El pasivo diferido es bueno. ¿Por qué? El pasivo diferido te dice, ya, quédate con la plata, te la presto. No te voy a cobrar intereses y págame por puchitos, págame por partes. Eso es el pasivo diferido. Y viene de las deducciones temporales. Mira, un tributarista anda así, ve, buscando deducciones permanentes. Acá lo voy a poner y te lo voy a pasar al final, ¿ya? Deducciones permanentes. Esto es lo que busca primero. Luis, ¿y qué deducción permanente que el Estado no me cobre? Hay varias. El DRAUAT, la deducción por discapacitado. Segunda, que busca el tributarista, deducciones temporales. Y de ahí pasa a la tercera, lo que no busca el tributarista, adiciones temporales. Y donde ya pierdes, temporales, y donde ya perdiste, como se dice, por ejemplo, una multa, adiciones permanentes. Este es el orden del trabajo de un tributarista, o de la búsqueda de pagar menos impuestos permanentes. ¿Ya? Este es el orden. O sea, si tú tienes un tributarista que te encuentra pura deducciones permanentes, bueno, sin hacerle daño al Estado, por supuesto, ¿no? Está muy bien, ¿no? Este es el orden, ¿ya, colegas? Entonces, si tú me dices, Luis, ¿cuál es mejor? Una deducción permanente. De ahí, una deducción temporal. Mira, acá no le pagas al Estado hoy ni nunca. Acá no le pagas al Estado hoy, pero le vas a pagar en el futuro. Acá le pagas por adelantado, pero te va a devolver y aquí perdiste. ¿Ok? ¿No se escucha? Yo sí creo que sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Ayuden a Aileen, sea. Muy bien, excelente. Bien, hasta ahí vamos a repasar. ¿Cómo llega a la 490 combinado con la casilla con el activo diferido? Restándolas. ¿Cómo llega a la 490 combinando al pasivo diferido? Sumándolos. El activo diferido se resta, el pasivo diferido se suma. ¿Por qué lo he puesto? Mira, casilla 113, rojo por pagar. Casilla 388, azul por cobrar. Por pagar menos por cobrar, se resta. Casilla 113, por pagar. Casilla 411, por pagar, se suman. Y la única forma de llegar a la casilla 490 es combinando la 113 con cualquiera de las dos, con la 388 o con la 411. Con la 388 o con la 411. Muy bien, hasta ahí lo único que estamos haciendo es reforzando de qué se trata. ¿Ya? ¿De qué se trata? Para poder entrar nosotros a nuestra determinación del impuesto de renta y los diferidos, ¿ya? Y de ahí ya pasamos
al caso práctico integral, que es la próxima semana. Bien, entonces vamos a evaluar un caso concreto de cómo funciona un estado financiero. Este es un estado financiero, ¿sí? Acá tienen el estado financiero, ¿no? Y vamos a ver hasta aquí. Miren, hasta esta parte, hasta este X, ¿sí? Hasta este X es un estado financiero básico. ¿Pueden indicarme ustedes cuál es la utilidad antes de impuestos? Miren, la que hemos estudiado ayer es esta, chicos. No se olviden, esta es la que hemos estudiado ayer. Esta es la que hemos estudiado ayer. Aquí tenemos que llegar. ¿Cuánto ha ganado la empresa económicamente antes de impuestos? ¿Cuánto ha ganado la empresa económicamente antes de impuestos? 200. Muy bien, 200. O sea, si usted va y le dice a un empresario, ¿cuánto hemos ganado? 200. Muy bien. En un tema matemático, si el impuesto a la renta en el Perú es el 29.5, y si usted ha ganado 200, ¿cuánto le corresponde de impuestos? $59,000, ¿no? No hay duda. Hasta ahí, mire, hasta ahí usted ha llegado a la utilidad contable bajo NIF. Y esto es bonito porque ayer hemos dicho, oye, ¿cómo llego aquí? Todo esto, miren colegas, todo esto que está acá, ¿ya? Es entorno NIF, todo, absolutamente todo. ¿Ven todo ese amarillo? Es entorno NIF, no lo duden. Y este entorno NIF, el mismo formulario virtual y el mismo PT te dice, ponme esto bajo NIF. Luis, yo no lo hago, pero tienes que hacerlo. Ok, tengo que hacerlo. Ya escuché, tengo que hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ponerle esfuerzo para hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. ¿Cómo llegas aquí a este azul? Trabajando exclusivamente con las NIF. Entonces, Luis, pero yo llego muchas veces al acá, pero sin trabajar las NIF. Entonces, este valor probablemente no sea el que corresponde. Y ya tengas un error de origen, un error estructural para el cálculo del impuesto a la renta, aunque no lo creas. Imagínate tú que tienes una utilidad de 150,000. Ya estás en error. Y Luis, ¿y por qué tengo ese error? Porque no cumpliste las NIF. Luis, ¿y la SUNAT audita esto? En la micro y en la pequeña no lo audita. En la mediana sí lo audita. Mucho cuidado que aquí esto viene bajo NIF. Ok, lo entendí, Luis. Ahora, ¿cuál es el siguiente detalle? El siguiente detalle es que si yo he ganado 200 y usted tiene un empresario y usted le ha dicho que el impuesto que hay que pagar es 59,000, el empresario te va a decir, contador, mire, María Wilca o contador Nélida Castañeda, ¿cuánto hemos ganado? 200,000. Y el empresario saca su calculadora, multiplica por 29.5 y dice, esto va a pagar de impuestos. Saca la plata de la caja fuerte, lo pone en la caja chica y dice, 50,000 soles, 59,000 soles voy a pagar por impuestos. Y está esperando que el contador le dé la liquidación para ir a pagar, ¿no? Por supuesto hay que descontar el pago a cuenta. Él ya sabe que tiene que pagar 59,000 soles, ¿verdad? Por supuesto, después de haber descontado. Vamos a suponer que no ha pagado pago a cuenta. Ya sabe que tiene, porque le dice, contador, ¿cuánto hemos ganado? Señor, en el año hemos ganado 200,000. ¿Está seguro que hemos ganado 200,000? Sí, señor, mire, hemos vendido 1,000,000, una factura. El costo de ventas está dado por la factura que nos ha dado el proveedor y los gastos administrativos y de ventas, 200. Por lo tanto, hemos ganado 200. Y el empresario mira y dice, sí, hemos ganado 200. Entonces, ¿qué faltan? Señor Paz, faltan los impuestos. Ok, faltan los impuestos, sí. Y entonces él dice, los impuestos son 59,000. Entonces, a mí como empresario, ¿cuánto me va a quedar? Mira lo que dice el empresario, ¿eh? A mí como empresario, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 141. Listo, ya sea. ¿Cuánto hemos ganado? 141. Vamos a ver si es cierto. Resulta que en el camino, aquí viene ya la parte tributaria. Mira, la parte tributaria es un poquito más compleja. Vamos a ponerle otro colorcito, ¿eh? Para que vean que aquí viene la parte tributaria. La parte tributaria viene en verde. Y la parte tributaria es una hoja de trabajo, colegas. Hay que entender eso, que la parte tributaria es una hoja de trabajo. ¿Qué ha pasado acá? Mire, ustedes ven unos numeritos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá dicen, mira, tú tienes una cobranza dudosa que ya está aquí, en el amarillo. Y tienes un desmedro que ya está aquí, en el amarillo. Pero esta cobranza dudosa y este desmedro no cumplen requisitos tributarios. Así que te los voy a reparar por 30,000 soles. La cobranza dudosa no es deducible y la adición
por desmedro no es deducible. ¿Y por qué no es deducible? Porque la cobranza dudosa no tiene más de un año y no me has demostrado documentalmente que le has cobrado. ¿Recuerdas que la cobranza dudosa necesitaba o que tenga un año de antigüedad o que si no tiene un año puedas demostrar físicamente que le has dicho págame con un documento? ¿Recuerdas? Este caso no lo tiene. Como no lo tiene, va a haber una adición de tipo temporal. Y al haber una adición de tipo temporal, ¿qué se va a generar? ¿Un activo o un pasivo diferido? Un activo diferido. Este año paga más impuesto o menos impuesto. Este año paga más impuesto o menos impuesto. Paga más impuesto. ¿Y qué constituye? ¿Una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar? Una cuenta por cobrar. ¿Ya? Los colegas ya lo tienen bastante claro. Bastante claro. Muy bien. ¿Y qué pasa con el desmedro? El desmedro había 10.000 soles de latas de atún malogradas, o 10.000 soles de medicina malograda, o 10.000 soles de gaseosa vencida, pero están en el almacén. ¿Han sido destruidas? No. ¿Se ha cumplido con el procedimiento tributario? No. ¿Es un gasto contable? ¿Es un gasto contable? Sí, es un gasto contable. Muy bien. ¿Es deducible tributariamente? No. ¿Por qué no es deducible tributariamente? Porque no has cumplido con lo que marca la norma tributaria, que lo destruyas en presencia de un notario público y que le hayas comunicado a SUNAT con 6 días de anticipación. Estas reglas para el año 2019. Para el 2020 ya cambiaron, ya cambiaron. Muy bien, excelente, no cumples con la norma. Y la pregunta es, ¿y estos 30.000 son gasto o no son gasto? Sí son gasto. ¿Y dónde están? Están en la parte amarilla, arriba. Te pregunto yo, ¿estos 20.000 en qué numeral están? ¿Uno, 2, 3 o 4? ¿Dónde están estos 20.000 alojados? ¿En el uno en ventas? No, en el uno no está. En el 4, en el 2, en el 4, colegas. Es un gasto, ¿sí? Es un gasto de cobranza dudosa. Su asiento contable es 68 a la 19 y está en el nivel 4. 68 a la 19. Está en el nivel 4. ¿Ok? Y el segundo, ¿qué es? Una mercadería que se ha malogrado. Una mercadería que se ha podrido. ¿Ese gasto dónde está contabilizado? En el nivel 2. ¿Y cómo llegan a saber que está en el nivel 2? Es porque conocen la NIC. ¿Y qué NIC conocen? La NIC 2. ¿Y cuál es el fundamento normativo, el párrafo que avala su respuesta que eso debe ir al costo de ventas? El párrafo 38 de la NIC 2, que dice que los desmedros, ¿sí?, van al costo de ventas. Miren, cómo es que tiene relación, todo está relacionado. Miren, yo cada día estoy más convencido, y es un tema que digo, quien hace tributación y no sabe contabilidad está muerto. Y les digo por esto porque yo tuve un profesor que es abogado, ¿no? Y es un excelente conocedor de las normas contables. Recuerdo yo en la UDEC, una universidad piurana de prestigio, escuché una clase de un profesor abogado, de profesión abogado, que habló de NIC 16 con alto grado de especialidad. ¿Y por qué le digo eso? Porque yo ya había hecho una investigación sobre NIC 16, había investigado bastante, pero lo escuché al profesor abogado hablar de NIC 16 sin cuentas contables, por supuesto, como un gran contador. Al final del recreo me acerqué y le dije, profesor, mi nombre es tal, qué gusto, le digo, me encantó la clase, le digo, y le digo, profesor, ¿y usted también es contador? No, me dice, yo soy abogado, pero estudió contabilidad técnica de pronto. No, 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 yo soy abogado, yo nunca estudié contabilidad, he leído las normas contables y trabajo con contadores porque hago defensa tributaria. Me quedó claro que un tributarista tiene que tener un alto manejo, un alto conocimiento de las normas contables. ¿Y qué pasa con los contadores? ¿Los contadores tienen un alto conocimiento de las normas contables? Déjenme decirles que no es tanto así, ¿eh? No es tanto así. ¿Qué es el momento? Es el momento, ¿correcto? Bien, para hacer tributación, primero tienes que saber contabilidad. Eso me queda claro, lo llevo como premisa hoy en día a las exposiciones donde yo voy, ¿no? ¿Quieres liquidar impuestos? Sí, más ahora con el artículo 57, que prácticamente te obliga a leer las normas contables, y más aún te obliga a leer las normas contables que no las has leído, ¿ya?
Y todas las normas, ¿eh? Y todas las normas tienen un componente tributario. Y es por eso que nosotros, de manera disruptiva, hemos llamado la NIF y su impacto tributario. Y algunos dirán, ese pata está loco, ¿cómo está hablando del NIF y impacto tributario? Es que en la práctica es así, en la realidad es así, ¿sí? En la realidad es así. Entonces, Luis, ¿y qué pasa con esas adiciones? Esas adiciones no son gasto porque la ley tributaria dice, no, no, jamás he dicho eso. El gasto es gasto porque la norma contable lo dice. Lo que está diciendo la ley tributaria es que estos importes de 30.000, vinculado con gastos que están aquí en el 2 o en el 4, no son deducibles. Estos importes que están aquí, vinculado con estos gastos, no son deducibles. Yo no he dicho que no sean gastos. Son gastos contables, sí, pero tributariamente no son deducibles. ¿Por cuánto? Por 30.000. ¿Y eso qué hace? Que a la utilidad contable, que ya sabemos que viene bajo NIF, tengo que hacerle dos adiciones, adición 1 y adición 2. Estas dos adiciones hacen que yo llegue a una base de cálculo, ¿correcto? A una base de cálculo, ¿ok? A una base de cálculo. Y esa base de cálculo me va a permitir a mí calcular el impuesto de la renta que te tengo que pagarle a SUNAT. A ver, Luis, utilidad contable más adiciones, ¿me genera qué? Su nombre técnico, renta neta imponible. Según la NIC 12, le ha puesto un nombre que se llama utilidad tributaria. Yo les pregunto, ¿ustedes ven alguna utilidad en los 230.000? ¿Ustedes pueden decir tributariamente ganado 230.000? Yo creo que no, que eso no es una utilidad. Yo no creo, yo estoy seguro que no. Los 230.000, su nombre técnico es renta neta imponible. ¿Qué cosa es eso? Un número, ¿ok? ¿Qué cosa más? Una base de cálculo. ¿Qué cosa es? Un importe el cual yo voy a impactarlo por la tasa. De ninguna manera es una utilidad. Luis, pero el ANIC 12 dice que es una utilidad tributaria. Mentira, eso no es una utilidad. Póngale que es un concepto de utilidad tributaria, pero como que pudo haberse llamado base imponible, base de cálculo, número por el cual tiene que impactarse el impuesto, pero mal llamada utilidad tributaria desde el ANIC 12. Yo creo que podría llamarse base de cálculo para liquidar impuestos, pero su nombre técnico en tributación se llama renta neta imponible. Y en la realidad, ¿qué cosa es? Un numerito, una base de cálculo por la cual yo tengo que pagar impuestos. Luis, entonces, utilidad tributaria sí es un nombre técnico, pero a nivel de las NIF, pero no es ninguna utilidad. Usted no ha ganado 230.000. A ver, dígame que ha ganado 230.000. No, usted ha ganado 200.000, colega. Los 230 es una base de cálculo para pagar impuestos. Ah, ok. ¿Y cuánto es el impuesto? Ahora sí tiene la base de cálculo. Ponle el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? 230.000 por cuánto? 230.000 por 29.5%. ¿Y cuánto te da eso, colega? ¿Me puedes decir? Chapa tu calculadora. Dime cuánto es el impuesto. ¿Qué coste es eso? 67.850. ¿Qué cosa es? El impuesto que le tengo que pagar al SUNAT hoy. Hoy. Se cerró el año. Ahora sí te pregunto, ¿cuánto tienes por pagarle a SUNAT? ¿Cuánto tienes por pagarle a SUNAT? 67.850. ¿Y ese es tu impuesto a la renta? ¿Ese es tu impuesto a la renta? No, ese no es tu impuesto a la renta. Ese es el impuesto a la renta que le tienes que pagar a SUNAT. Que Luis, son distintos, claro, ya lo explicamos al inicio, ¿no? El impuesto a la renta va en la casilla 490, este va en la casilla 113. Este es el impuesto a la renta corriente. Y entonces tú llenas tu guía de pagos varios y se la das al empresario. Y el empresario ve 67.850. Y te dice, ¿waps? ¿Cómo? Pero tú no me dijiste que era 29.5. ¿Qué hace el empresario? Mira, el empresario es recontramosca. Mira, el empresario tiene un alto grado de habilidad que de pronto los que estudiamos mucho no la tenemos. Somos inteligentes en otra liga, en otra vía. El empresario de pronto no estudia mucho, pero tiene otro grado de inteligencia, su inteligencia para hacer negocios, ¿sí? 141.000 entre, perdón, el impuesto a la renta es 67.000 entre 200.000.
Y el empresario te dice, a ver, una preguntita, una preguntita. Tú me dijiste cuando te contraté que mi impuesto iba a ser 29.5. Yo he separado 59.000. Hoy me dices que el impuesto que tengo que pagar es 67.000. Y yo divido, y dime, ¿en qué momento cambió la tasa tributaria? Dime tú, ¿por qué me estás haciendo pagar el 33.93%? Yo te escuché con claridad cuando te contraté que aquí en el Perú pagamos 29.5. Pregunta, ¿por qué me estás haciendo pagar de más? Y usted tiene que sustentar que el impuesto a la renta sí es 29.5. ¿Y qué le vas a decir al empresario? Señor empresario, lo que pasa es que ha habido un tema un poco complejo. ¿Y cuál es el tema complejo? Mire, le voy a explicar con términos coloquiales para que usted me entienda, ¿ya? Mire, está bien, hemos ganado los 200.000. Sí. También es correcto, solamente el impuesto a la renta es de 59.000. ¿Y ahí? ¿Por qué me estás haciendo pagar 67.850? ¿Estás loco? ¿Tú te gusta regalar plata al Estado? ¿Trabajas para la SUNAT? ¿Cómo es ese tema? O de pronto eres un infiltrado acá que trabaja para SUNAT y me quieres hacer pagar de más. No, 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 no se moleste, mire, le explico algo. Resulta que usted tiene una deuda que el señor Pedro no le pagó. Sí, me acuerdo, ese sinvergüenza no me pagó. Ya. Y esa deuda de ahí, el Estado no la pasa como deducible. ¿Pero por qué no la pasa como deducible? Es que la norma me dice que esa deuda tiene que tener un año. Pero ¿cómo va a hacer eso? El Estado no puede hacer eso. Si ese señor ya me trampeó, yo ya perdí, ¿por qué el Estado no quiere que lo pase? El Estado, o sea, que el Estado quiere un año que espere. No, sí hay una alternativa. ¿Y qué alternativa hay? Que debimos haberlo carteado con una cartita diciendo págame, una carta notarial. ¿Y por qué no lo hemos hecho, contador? Lo que pasa es que se me pasó. ¿Cómo que se te pasó? ¿Y para qué te contrato? Señor, disculpe, yo soy contador, yo no soy tributarista. ¿De pronto usted me ha puesto un asesor acá? No, pero tú debes saber eso. No, yo no tengo por qué saber. Ahora que lo vaya conociendo, sí, soy bastante joven. ¿Y entonces qué me está diciendo? ¿Que ya perdí mi plata? No, 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 señor, no ha perdido su plata. Usted va a pagar por esos 20.000 en impuestos, pero el Estado se lo va a deber. Ah, bueno, ahora sí la cosa cambia. ¿Y qué significa eso? ¿Que me va a devolver? Sí, le va a devolver. ¿Y cuánto me va a devolver? El impuesto que paga hoy por los 20.000 lo vamos a poner en una cuenta por cobrar el Estado. ¿Y cuándo me lo va a devolver? El próximo año. Ya. ¿En qué fecha? Ponme una fecha. No le puedo poner fecha. O total, no me va a devolver. Sí le va a devolver, pero le va a devolver en impuestos, no le va a devolver en plata. O sea, yo le doy plata y el Estado me va a devolver en un número. Pero da lo mismo, porque el impuesto que tenía que pagar el otro año ya se disminuye. Ya bueno. ¿Y por qué el desmedro? ¿Y por qué el desmedro? ¿Por qué los otros 10.000? Lo que pasa es, señor, que hicimos el inventario el 31 de diciembre y no nos dimos cuenta que está la mercadería malograda. Ya, pero ahí hay que decirle que está malograda el Estado. Es que nuevamente tiene un procedimiento tributario. ¿Y cuál es el procedimiento tributario? Que tiene que destruirse. Pero hay que destruirlo ahorita. No, es que tiene que destruirse antes del 31 de diciembre. ¿Y de dónde me sacas tanta cosa, muchacho? Eso lo dice la ley del impuesto a la renta. ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Es que yo tenía la mala costumbre donde practicaba que se tomaban los inventarios en diciembre y podríamos haberlo tomado en noviembre y nos hubiésemos enterado en noviembre que había que destruirlo y lo destruiríamos antes del 31 de diciembre. Mucha cosa me va a decir el empresario. Qué trauma esto. O sea, hay 30.000 que son gastos que yo perdí y que el Estado no quiere que los pase ahora. No. ¿Pero me los va a pasar en el futuro? Sí. Ok, pero el próximo año ya no te descuides, pues ya aprendiste. Ya, ok, paga. ¿Qué significa? Que su impuesto es 59, pero el Estado me va a hacer pagar 67. Es decir, yo le voy a prestar plata al Estado por 8.850. Así es, señor, ya me entendió. Usted le va a prestar plata al Estado por 8.850. Entonces tienes que registrar una cuenta por cobrar. Sí, señor, voy a registrar una cuenta por cobrar y eso se llama activo diferido. Acá está, ve. Ya tengo el asiento contable inclusive. Acá estoy registrando y que diga, Estado, tú me debes 8.850 porque me has hecho pagar de más. Yo debí pagar 59 y me has hecho pagar 67, por lo tanto yo registro una cuenta por cobrar. Ok, no te vayas a olvidar
para que cuando nos toque cobrarle, se la cobremos. No se preocupe, señor, ya no va a volver a pasar. Y este tema acá, además que usted me va a matricular en un diplomado en Educa Escuela de Emprendedores, y ya la próxima voy a tener más alertas de cómo es que vamos a obviar esto de aquí. Esto de aquí hay que obviarlo, hay que reducir a 3. El próximo año le prometo que esa 3, estas 2 ya no van a estar aquí. Las voy a anular porque voy a tomar procedimientos previos. A esto le manda su carta notarial y a esto lo destruyo. Por lo tanto, esto no va a haber. ¿Me entiendes? Ahí viene el tema tributario. No tiene nada que ver con las NIF. No tiene nada que ver con el tema contable. Bien, y el empresario, pero bien instruido, ya sabe que hoy paga 67,850, pero sabe que su impuesto a la renta es 59. Lo que pasa es que lo han hecho pagar de más. ¿Y por qué lo hemos hecho pagar de más? Porque de pronto el contador no tiene un manejo de experto a nivel tributario o no tiene un asesor que le ayude con el planeamiento tributario, porque esto es planeamiento tributario. Bajo la opción o bajo el alineamiento de la economía de opción. No pagar impuestos como corresponde es bueno, no pagar de más, ¿no? Es un tema de planeamiento tributario. Que tú entiendas que si tienes desmedros que no deduces a fin de año, corrige, pues, ya no hagas en diciembre el inventario, hazlo en noviembre. Y vas a ir, estoy hablando de 2, ¿eh? Estoy hablando, y en el caso práctico vamos a ver que hay como 50 adiciones y te vas a ir dando cuenta cómo es que tenemos que ir cuidando el gasto. Tienes que cuidarlo el gasto. Al cuidar el gasto hay más plata para la empresa y si el empresario gana más, bueno, al contador le suben el sueldo, ¿cierto? Bien, y entonces me queda claro que doctrinariamente el impuesto de renta sigue siendo 59. ¿Qué cuenta es esta? Luis, esta es la cuenta 88, el saldo de la cuenta 88. ¿Ok? Luis, ¿y qué cuenta es esta? Esta es una cuenta por pagar al Estado. Le estamos pagando en el DEBE 88 y en el haber la 40, pero es lo que yo le pago al Estado. Pero yo debía pagarle 59. Entonces le he pagado de más 8. ¿Qué es ese 8? Activo diferido. Por lo tanto, cuando yo genere un tema de, Luis, y ahora sí ya tengo el impuesto, ¿cuánto es el impuesto? El impuesto sigue siendo 59. Por lo tanto, ¿cuánto es la utilidad neta? 141. Mira, mira estos colores. Vas a poner un color moradito. Con este moradito, ahí está, el impuesto sigue siendo el mismo. Una cosa es que pagues 67 y otra cosa es cuánto es el impuesto a la renta. Tú has pagado 67, ese es el impuesto a la renta corriente, no lo confundas. El impuesto a la renta corriente es la casilla 113, no va directamente a la casilla 490. Muchas veces tomamos este impuesto y lo ponemos acá y malogramos nuestro estado financiero. Mira con un contador, que no conoce la NIC 12. ¿Qué hace el contador? Calcula el impuesto a la renta corriente, ¿no? El que de pronto tú estás todavía ahí, porque todavía no conoces la NIC 12. Tú calculaste el impuesto a la renta por pagarlas una casilla 113. ¿Y qué haces si no conocías la NIC 12? Pones los 200,000 de utilidad, que es esto, ¿sí? Y pones el impuesto a la renta, que es la 67, y ya malograste tu resultado. ¿Cuánto es tu resultado para repartir a los accionistas? Tú dices que es 132. Y es 132, con toda seguridad que no lo es, Luis, pero yo toda la vida lo he hecho así. Toda la vida malograr tu contabilidad desde el punto de vista contable. Tributario está bien, has llegado a lo mismo, pero contable está mal. Mira, que esos sean 132 millones. Luis, ¿y cuál es lo correcto? Poner la 59 que corresponde. Acá está la 59. 200 menos 50, 151 millones. ¿Qué crees que te va a decir un auditor financiero cuando vea estas cifras distintas? ¿Esto es lo correcto? ¿Esto es lo errado? Es decir, ¿tú no sabes contabilidad? Eso no te va a decir un auditor financiero. Te va a decir, ¿con qué propósito has disminuido casi 10 millones de soles en los estados financieros? ¿A quién estás queriendo perjudicar? ¿A quién estás queriendo favorecer? El auditor financiero es mucho más mal pensado que el tributario. El tributario termina siendo hasta inocente, ¿no? Pero el financiero es mucho más mal pensado. Es como mi mamá de 60 años, recontra mal pensada es, ¿correcto? Entonces, aquí el auditor financiero no va a decir, tú no sabes la NIC 12, tú eres contador, ¿cómo no vas a saber la NIC 12? ¿Cómo no vas a saber qué es el impuesto a la renta? ¿Qué es el impuesto a la renta diferido? ¿Cómo es? No, es que me he equivocado. No te has equivocado. ¿A quién estás queriendo favorecer? Pero en la práctica, en la micro y en la pequeña empresa, esto es cotidiano. Este error es frecuente. Yo cuando leo un PDT de frente digo, ya, error contable. Y tienes mal tu cuenta 59. Y corrigiámoslo por los 4 años para dejar esa cuenta 59 correcta.
Luis, ¿y cuál es lo correcto esto? Luis, pero no cuadra con el pago. Es que el pago está acá, no está en discusión. Tú el pago lo vas a registrar como una cuenta adicional, pero no es el impuesto a la renta. Mira, aquí dice, ¿he pagado cuánto? 68. Pero acá dice, me han hecho pagar de más ¿cuánto? 8. Mayoriza la 88, 88, 67. Y en el haber 88, 8. La 88 te queda 59.000 soles y acá están los 141. Bien, aquí está esta primera parte, colegas. Lo que yo pretendo es que entendamos claramente qué es el impuesto a la renta por pagarle a SUNAT y qué es el impuesto a la renta que va al Estado financiero. Con toda claridad, el impuesto a la renta que va al Estado financiero es 59. Y el que tengo que pagarle a SUNAT es 67. Pero le he pagado de más y es por eso que me dice, ponte una cuenta por cobrar. Y ahora mayoriza la 88. Y al mayorizar la 88, ese es el importe que va en el gasto por impuesto a la renta en la medida que salga deudor, ¿no? Miren, 88 deudora, 88 acreedora, mayoriza la 88, ¿qué te sale? Mayoriza la 88. La deudora menos la acreedora, el gasto menos ingresos, ahí están los 59.000. Y ese es el gasto por impuesto a la renta, el mismo que calza del tema contable. Luis, ¿y va a salir siempre así? Claro, en la medida que no sean adiciones permanentes, que eso lo vamos a ver después. Ahorita quiero que te des cuenta de eso, que la casilla 113 no es la misma que la 490 y que tiene que combinarse con la 388 o con la 411. En este caso se ha combinado solo con la 388. ¿Por cuánto? Por 8.850, con activo diferido. Entonces, la casilla 113, 67, se resta con lo que le has pagado de más y ahí te da el gasto por impuesto de la renta. Esta es la 490, esta es la 113 y esta es la 88. Se restan. Una vez que se restan, me queda la cuenta, la casilla 490, o en este caso el gasto por impuesto de renta, el saldo de la cuenta 88. Hasta aquí es la parte introductoria, es la parte que yo quiero que tengan claro, porque si esto lo tenemos claro, lo demás es operativo. Lo demás es operativo y ahorita vamos a entrar al tema operativo, ¿no? Con el ánimo de poder tener una claridad ahora cómo funciona el tema de los diferidos. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Está claro? Pregunta, ¿les pareció difícil? ¿No es cierto? ¿Y han ido a una clase de NIC 12 con puras letritas? ¿Alguno ha ido a una clase de NIC 12 por... que es para dormirse? ¿Cierto? Yo me he dormido, por eso yo le cuento de experiencias, yo me he dormido en clase de NIC 12 con puras letritas, con puro PowerPoint. Sabe Dios qué será eso, ¿no? ¿Sí? Ok. Y ojo, que esto no es NIC 12, ¿eh? Esto es la determinación del impuesto de la renta y los diferidos. Pero desde aquí yo ya me voy con el concepto claro para poder estudiar mi NIC 12. Yo desde aquí ya tengo una focalización, cómo es que voy a torear la NIC 12. Les digo, ya con esta explicación usted entra a estudiar la NIC 12 suavecito, ¿no? Suavecito. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar esto en un tema práctico. Luis. Hola. Hola, un favorcito antes de que empieces con un nuevo tema. Tengo a 3 personas que les estoy escribiendo en el privado para que se identifiquen. Están como iPhone y como replay. Por favor. A ver, a los colegas que no están identificados, hay un tema ético, ¿no? Los enlaces son privados, es decir, si hay un colega que pagó, es su derecho a escuchar toda la clase y bueno, no puede entregarle el enlace a otra persona porque todavía no tenemos ese tema de bloque de seguridad y las personas que no están debidamente identificadas, soy de la opinión que deben pasar a sala de espera hasta que se comuniquen con su asesor. Nancy, pásalos a sala de espera y si alguien está transgredido, pues ahorita vamos a practicar 10 minutos que no tiene que ver, digamos, con la clase principal. Ya las he pasado en medio de las respuestas. ¿Cómo? Pero ahorita voy a mandar opciones. Por favor, véanlo, realicen los pasos. Y por favor, pásalos a sala de espera y en espera simplemente indícales que tienen que buscar a su asesor comercial. Muchas gracias. Avanzamos. Avanzamos, muchas gracias. Avancemos. Ahora sí, miren, yo lo voy a hacer bastante rápido para que vayamos a la parte principal, ¿ya? Esto de aquí lo vamos a hacer bastante rápido. En una clase de 5 horas, que es una hora más,
los hacemos participar a los colegas, pero ahorita no lo podemos hacer, ya que hemos tenido también, muchos de los que están acá han estado en la clase modelo, así que la clase modelo es casi lo mismo, pero hay algunos que no hemos estado, así que vamos a hacerlo bastante rápido. Miren, acá tenemos un tema de preparación, que es esto. Esta es la preparación. ¿Qué significa la preparación? Estamos haciendo contabilidad. Y al final yo llegué a determinar que el impuesto a pagarle a SUNAT es 113. Entonces, ahí está, a pagarle a SUNAT, 113. En rojo. Luis, ¿por qué está en rojo? Porque es por pagar. Y ahora sí, tengo un activo diferido y tengo un pasivo diferido. ¿Qué cuentas son estas? ¿Recuerdan las cuentas? Cuentas son, en el activo diferido, la cuenta 37 y en el pasivo diferido la cuenta 49. ¿Me sigue? Muy bien. Entonces, Luis, pero tú me has dicho que tiene que quedar una, sí. ¿Quién queda? La mayor. ¿Cuánto queda? Ayúdenme. Yo en el chat voy viendo y usted me va ayudando. ¿Cuánto queda? 20.000. ¿Dónde? ¿En la 388 o en la 411? En la 388. Muy bien. Entonces ahí está. 50 menos 30 y ahí está. Pregunta. Ahí tenemos una cuenta por pagar y una cuenta por cobrar. ¿Cuál será la 490? 80.000. Se restan. Porque es la relación del impuesto a la renta corriente con un activo diferido. Se restan. Clarísimo, ¿no? Esto, control Z. Esto menos esto. Ya está. Ya tengo la 490. Luis, ¿cómo se llama la 490? La 113 menos la 388. Las he restado, sí las he restado. Porque esto es una cuenta por pagarle al Estado y esto es una cuenta por cobrarle al Estado. Pregunta, en este año 2019, ¿la empresa pagó de más o pagó de menos al Estado? Pagó de más. Y por lo tanto, ¿tiene una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar? Si tú pagas de más. Están clarísimos, colega. Entonces, ¿cómo es el asiento contable? Miren, el asiento contable parte de acá. Primero, tengo que pagarle a SUNAT producto de la ley del impuesto a la renta, los 100.000. Miren, los 100.000, miren, colegas, los 100.000. Tengo por pagarle a SUNAT, vinculado con qué? Con la ley del impuesto a la renta. ¿Sí? Vamos ahí, fórmulas, vamos a rastrear. Ahí está. Ese es mi asiento contable. Cuando yo vea 88, la 47, ya sé que un contador ha liquidado el impuesto de acuerdo con la ley del impuesto a la renta, ya está registrado. Estos son asientos de cierre. Ok, Luis, lo tengo claro. ¿Y qué significa la 37 al 88? Que le he pagado de más al Estado y tengo que registrar una cuenta por cobrar, ya que le he pagado de más al Estado. Luis, lo registro. No me grites, no me grites. Ok, no te grito. Ok, hemos pagado de más. Muy bien. ¿Y cuánto hemos pagado de más? Es otro azul. Creo que es un azul más. Ahí está. ¿Cuánto pago de más? Vamos a ver. Fórmulas, rastreo. Ahí está. 50.000. Ah, no, todavía. ¿Qué significa acá? El activo diferente es asiento contable. Tengo que registrar los activos diferidos en un proceso contable. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que a mí me han hecho pagar hoy de más 50.000, pero también me han hecho pagar de menos. Me han dado la posibilidad de no pagar impuestos. ¿Por cuánto? Y ahora sí, vamos a poner rojo. De menos. ¿Cuánto de menos? Ahí está nuevamente. Ahí está. Y están los asientos contables. Pero yo sé, Luis, que entre estos dos, uno tiene que quedar. ¿Y quién queda entre esos dos? Si tengo un activo de 50 y tengo un pasivo de 30, ¿quién queda? ¿Azul o rojo? ¿Cuenta por pagar o cuenta por cobrar? Vamos a ver. Azul, ¿no? Cuenta por cobrar. Y entonces, si tienes una cuenta por cobrar y arriba tienes una cuenta por pagar, ¿qué te queda? Mira, la 113, hay una claridad que dice, yo le debo al Estado 100.000. La 388 dice, el Estado me debe a mí 20. Si yo le debo al Estado 100 y el Estado me debe a mí 20, al final, ¿cuánto le debo al Estado? 80. Al final, ¿cuál es la deuda? 80. Yo le pagué 100 y el Estado me debe 20. De mi caja salió 100. Mira,
Mi cuenta por pagar es 100, se lo voy a pagar, pero el Estado me queda debiendo 50 y otra vez le debo yo 30. Al final, entre 50 y 30, el Estado me debe 20. Si el Estado me debe 20 y yo le debo 100, al final el impuesto a la renta es sobre la 80. ¿Qué significa esto? Mayoriza la cuenta 88. La 88 dice 100.000 acá, 50.000 acá y 30.000 acá. Al final la 88, ¿qué es? El gasto por impuesto a la renta, que es el mismo que está acá. Y ya está. No hay nada que hacer. Eso es todo, colegas, en el tema de los diferidos. Bueno, pero esta es la primera parte. Esta es la parte conceptual para no perderme, para no marearme. Vamos a ver acá. ¿Me ayuda? ¿Cómo es acá? En la preparación, el impuesto a la renta ya está calculado. Sale por pagar. ¿Qué más queda? Acá, ¿qué me queda? ¿Activo o pasivo? ¿Y por cuánto? 80, no. A ver. 20, sí, 20 sí. ¿En qué queda? 20 ¿en qué queda? En pasivo. ¿Qué casilla? 411. Clarísimo, ¿no? Esto menos lo de acá. Y vamos al registro. Ahora sí, yo le debo al Estado 100 y yo le debo al Estado 20. ¿Cuánto le debo al Estado? Al final le debo los 120 más esto. Entonces la casilla 113 relacionada con la casilla 411 se suma 120. Muy bien. Entonces, Luis, ¿cómo registro? Registra así. Al Estado le debo 100. Muy bien. Por impuesto a la renta. El Estado a mí me debe 30 que me hizo pagar por adiciones temporales. Pero el Estado, yo le debo otra vez porque me generó un pasivo diferido y me dijo que no le pague. Al final neteo toda la 88 y toda la 88, ¿qué cosa es? El gasto por impuesto a la renta. ¿Cuánto sale? 120.000. Entre activo y pasivo, ¿qué queda? Pasivo. ¿Por cuánto queda? Deuda por 20. Deuda por 20 más deuda por 100, deuda de 120. No hay duda. Vamos a ver acá. Tercer caso. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? 100. ¿Qué tengo acá? Activo por 25 y pasivo por 15. ¿Qué queda? Activo. Y si el activo queda por 10, ¿qué voy a hacer? ¿Sumar o restar? A ver, ayúdenme. ¿Sumar o restar? Restar. Y entonces digo, yo le debo al Estado 100, pero el Estado malo me hizo que le pague 10. Entonces, a la conclusión, el impuesto a la renta es 90. Ya está. ¿Y qué registramos? Impuesto a la renta, de acuerdo con la ley del impuesto a la renta, 100. Impuesto a la renta activo porque me hicieron pagar de más, 25. Impuesto a la renta porque el Estado me permitió que no le pague ahora y que le pague en el futuro, ¿sí? Me permitió que no le pague ahora y que le pague en el futuro. 15. Por lo tanto, yo neteo 37 menos 49, queda 10, pero 10 por cobrar. 10 por cobrar y 100 por pagar, menos 10 queda 90, es lo mismo que mayorizar la cuenta 88, cuyo saldo es al debe, y por lo tanto es un gasto por impuesto a la renta, igual que la casilla 490. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. 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 Último. Último. Nuevamente, Luis. Impuesto a la renta, 100. Pagarle a la SUNAT. Ahí está. 88 a la 40, que es el impuesto a la renta corriente. ¿Ok? Bien. ¿Y acá qué tengo? Activo y pasivo. ¿Quién queda? Activo y pasivo. ¿Quién queda? Pasivo. ¿Por cuánto queda el pasivo? Por 3.000. Clarísimo, ¿no? Muy bien. Colegas, están clarísimo. ¿Cómo queda? Activo, pasivo menos activo. Y queda en rojo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? ¿Cuánto nos va a quedar? ¿Cuánto nos va a quedar? 103 de impuesto a la renta, ¿no? Entonces lo sumo porque esto es una relación con la 490. Ahora vamos a los asientos contables. Impuesto a la renta por pagar al Estado, 100. Activo diferido porque me hicieron pagar de más, 15.
pasivo diferido porque el Estado dijo no me pagues, 18. 18 menos 15 queda por pagar 3. Queda por pagar 3 más lo que queda por pagar 100, al final queda 103. ¿Qué es la mayorización de la cuenta? 88. ¿Ya? Ahí hemos practicado para que usted pueda practicar en casa. Esto es la parte introductoria. Ahí todavía no estamos en liquidación. Pero con estos dos conceptos que ya tenemos, ya podríamos entrar nosotros a hacer nuestra primera liquidación, ¿no? Pero antes de hacer nuestra primera liquidación, hay que encontrar un tema muy importante aquí, muy importante, que tiene que ver, ¿sí? Que tiene que ver con la utilidad contable nuevamente. Porque recuerden ustedes, ¿de dónde partimos, colegas? Partimos de la utilidad contable. ¿Qué es lo que buscamos primero? Llegar a la utilidad contable. Ya hicimos una clase de 4 horas, ¿sí? De 4 horas el día de ayer vinculado a llegar a la utilidad contable, ¿no? Las primeras 4 horas de la mañana, objetivo llegar a la utilidad contable. Diferencia temporal y diferencia permanente. Es una afirmación, entiendo, ¿no? O es una pregunta. La diferencia temporal es un gasto que hoy no es deducible, ¿correcto? Y que mañana sí será deducible. O en todo caso, es un importe que hoy no es deducible y mañana sí será deducible. O es un pago de un impuesto que hoy no lo hace, pero en el futuro va a devolver. Eso es una diferencia temporal, ¿no? Y la permanente es un gasto que hoy no es gasto y nunca será, perdón, hoy no es deducible y nunca será deducible. Por ejemplo, una diferencia permanente podría ser una multa, ¿no? Es un gasto contable, para efectos contables, es un gasto, es un importe que no es deducible, pero para efectos tributarios, perdón, es un gasto contable que afecta a resultados, pero para efectos tributarios no es deducible. La diferencia permanente significa que por esa vas a pagar impuesto y nadie te va a devolver nada. La diferencia temporal es, por esa podrías pagar impuestos y en el camino te van a devolver siempre que cumplas los requisitos, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo también. Vamos a ir viéndolo acá. Ahora, vamos a ver acá. En primer lugar, nosotros tenemos que pagar un aspecto fundamental para la liquidación de impuestos, y aquí habían unas preguntas vinculadas con... un segundo, por favor. Vamos a... Un segundo solamente. Bien. Ahora sí, vamos a empezar con el caso 1. ¿Ya? El caso 1 es integral. El caso 1 es integral y lo primero que buscamos, colegas, lo primero que buscamos es... Lo primero que buscamos aquí es lo siguiente, llegar a la utilidad contable. Mire, usted con este ejemplo pretendemos llegar acá. Tome nota, lo que queremos llegar es a esto, a los 915.120. Tome nota ese importe que ahí queremos llegar. El objetivo de todo este Excel es llegar acá, a los 915.120. Luis, ¿y por qué quieres llegar a los 915.120? Porque este es el importe, esto se llama la utilidad contable bajo NIF. Utilidad contable bajo NIF. ¿Y por qué quiere llegar a eso? Porque ya le dije que a partir de este importe yo empiezo a hacer la liquidación de impuestos. Mire, usted saca su utilidad contable en su hoja de trabajo y la utilidad contable en su hoja de trabajo es de 1.000.000 de soles. ¿Qué significa eso? Que la empresa ha ganado 1.000.000 de soles. Y usted va y le dice, el empresario viene y dice, dame mi hoja de trabajo, dame mi resultado, señor, 1.000.000 de soles. Entonces, ahorita lo que queda es liquidar el impuesto y ya, esa plata es mía. No, primero queda algo. En la empresa hay más de 20 trabajadores. Hay que repartir la utilidad de los trabajadores, ¿sí? La legal, por supuesto, ¿no? A ver, explícame un poco. Mira, ve, cuando en la empresa hay más de 20 trabajadores y la empresa genera una utilidad que es la que tenemos, 1.000.000 de soles, usted tiene que repartir la utilidad en base al sector que corresponde. Hay una tasa legal que hay que distribuir a los trabajadores. A ver, ¿me estás diciendo que el empleado es mi socio? Bueno, matemáticamente sí. No es tu socio, porque si fuera tu socio tomará decisiones contigo. Él no toma decisiones. Pero el Estado ha dicho, oye, esa plata que tú te ganas es producto de todos los trabajadores. O por lo menos en parte, ¿no? Yo sé que es tu habilidad, tu negocio, todo lo que quieras, pero es la fuerza
laboral la que te lleva a esa utilidad o te ayuda. Y por lo tanto, yo como Estado, si es que es una empresa mayor a 20 trabajadores, te digo y te obligo por ley a repartirles una parte de esa ganancia. Que así es, claro, así es. ¿Y dónde está? Hay unas normas específicas vinculadas a la PUT, a la participación de los trabajadores, que de aquí la voy a poner acá, después del break, que está en la Constitución y un par de decretos legislativos, que no los tengo en la mente, pero sí las tengo mapeadas, ¿ok? ¿Qué significa eso, Luis? Entonces, ¿mi utilidad contable no es 1.000.000? No, no, no. Todavía tu utilidad contable no es 1.000.000. Hay que descargar, ¿qué? La participación de la utilidad de los trabajadores. Muy bien. Y Luis, ¿y cómo se calcula eso? Mira, eso tiene un procedimiento propio, un procedimiento interno, y el cálculo es muy parecido, acá quiero ser muy puntual, es muy parecido a calcular la renta neta imponible, pero no es la misma. Y muchas veces, a veces en una exposición se dice, ¿sobre qué se paga la utilidad de los trabajadores? ¿Sobre la utilidad contable o sobre la utilidad tributaria? Y muchos expositores dicen, se liquida y se paga sobre la utilidad tributaria. Y cuando escuches eso, es porque seguramente nunca lo ha hecho, nunca lo ha calculado en la práctica. Nunca lo ha calculado, no lo ha hecho, con toda seguridad. Porque quien lo ha hecho sabe que no es sobre la utilidad tributaria, sabe que es sobre una base propia, que se parece a la tributaria, pero que no lo es, que no lo es, ¿sí? Que no lo es. ¿Ok? Por lo tanto, se parece a la tributaria, pero no lo es. ¿Ok? Bien. Una deducción temporal, ejemplo, una deducción temporal, la cobranza dudosa. Hemos hecho un ejemplo. Perdón, una deducción temporal, leasing. El leasing es todavía, ahorita vamos a ver ejemplos de deducciones temporales. Acá tenemos deducciones temporales en el segundo ejemplo, ¿ya? El leasing es el más clásico de las deducciones temporales. Ok, muy bien. Vamos a ver, acá tienes 1.000.000 y ahorita el objetivo es calcular cuánto tengo que entregar de utilidades a los trabajadores. Luis, ¿y por qué les tengo que entregar utilidad a los trabajadores? Porque la ley así lo manda. Porque la Constitución política así lo manda. Tú eres un empleador que tiene más de 20 trabajadores y la ganancia no te la vas a llevar solo. Así dice la ley. La ley en el Perú dice, si tienes más de 20 trabajadores y tienes utilidades, tienes que darle una proporción a los trabajadores. Si eres del sector comercial, 8%. Si eres de restaurantes, 8%. Si eres una pesquera, 10%. Si eres de telecomunicaciones, 10%. Si eres industrial, 10%. Ah, ok. Entonces, ayúdame a calcular, por favor, esa utilidad de los trabajadores para llegar a tener mi utilidad contable, que es lo que yo necesito. Este es lo que yo necesito, saber cuánto es mi utilidad contable de a de veras. Roseta, color muy feo. Vamos a poner un amarillo. ¿Cuál es mi utilidad? Mira, Luis, yo necesito saber cuál es mi utilidad contable. Sí, pues, hasta ahorita tienes 1.000.000, ¿sí? Pero quiero decirte, sí, ahí está tu utilidad contable, ¿no? Tienes 900, vas a llegar a 915, pero ahorita tienes 1.000.000. ¿Y cómo llego a 915? Hay que pagar la PUT. ¿Y cuánto es esa PUT? 984.000 soles. ¿Cómo la has calculado? Mira, lo vamos a calcular de esta manera. Sumas todas las adiciones y restas todas las deducciones. Acá, ¿cuántos reparos hay? Hay 5 reparos, 4 reparos de adición y un reparo de deducción. Luis, ¿reparo se le llama todo? Sí, reparo se le llama todo. Reparo tipo adición, reparo tipo de deducción. Y yo genero las adiciones y deducciones. Pero Luis, así se calcula la renta neta imponible, pero esta no es renta neta imponible. A esto yo le llamo base de la PUT. ¿Qué significa base de la PUT? Una base de cálculo, un número, otra vez. Así como la renta neta imponible, un número, sí, una base de cálculo, y a partir de esta base de cálculo, multiplicado por el 29, perdón, multiplicado por la tasa del sector, 8%, me da la participación de utilidades. Entonces, Liz, ¿cuál es la clave? La clave primero es hallar la base de cálculo. ¿Y cómo la hallas? Con todas las adiciones y con todas las deducciones. No importa si es temporal o permanente, no, no importa. Simplemente pon todas las adiciones, todas las deducciones y ya estás en la base de la PUT. Pero Luis, así hallo yo también la renta neta imponible, pero no lo es. ¿Por qué no lo es, Luis? Porque primero tienes que calcular la PUT. O sea, esto es una base de cálculo para calcular la PUT. Ok, ya te entendí, ya te entendí. Entonces, parto de mi hoja de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos con el EJB contable. Saco mi utilidad, 1.000.000. Hago mi hoja de trabajo, o bueno, mi hoja de trabajo alterna a la contabilidad
y pongo todas las adiciones y las deducciones como si fuera a calcular la renta neta imponible, pero no lo es. Es por eso que muchos de aquellos que hablan de la PUT dicen que vamos a calcularla sobre la utilidad tributaria. No lo es tampoco. Es sobre una base que se parece a la tributaria. Ya, Luis, ¿cuánto es? Suma el millón más las adiciones y las deducciones, ¿y qué te da? Una base de cálculo. ¿Cuánto es esa base de cálculo? 1.061.000. ¿Ok? A eso aplícale la tasa del sector, 8%. Listo. Es lo que tienes que pagar a los trabajadores. Es lo que tienes tú que pagarle a los trabajadores. ¿Ok? ¿Está de más? ¿Ok? Eso está de más. Lo borra. ¿Y cuánto tengo que pagar a los trabajadores, Luis? 84. Entonces ya tengo claro. A ver, yo me gané 1.000.000 y los trabajadores se tienen que llevar 84. Sí, se tienen que llevar 84. ¿Ok? También ese asiento por esto, ¿eh? Ahí está, 84. Ya, Luis, entonces, al final, ¿cuál es mi utilidad? Tu utilidad es la utilidad que sale en tu hoja de trabajo menos lo que tienes que pagar los trabajadores. ¿Está claro o no? Entonces, en base a ello, ¿qué tengo? Una utilidad contable de 915. Esto es lo que quiero que encuentres. Luis, ya la encontramos, entonces seguimos. Sí, vamos a seguir, pero primero a ello voy a explicarte algún tema de adiciones y deducciones. O sea, hasta aquí yo ya encontré la PUT. Y Luis, ya tengo la PUT, a la utilidad contable le resto la PUT y esta es mi nueva utilidad contable, la firme, la que queda, la que va a servir como insumo principal para determinar los impuestos. Así es, así es. La que queda para determinar los impuestos. Ok, ok. Luis, ¿y quién me manda a hacer esto? Bueno, en este caso, la norma, el decreto legislativo que corresponde, de acuerdo a la parte tributaria, y por el tema contable, la NIC 19. La NIC 19 está aquí, ¿no? La NIC 19 que se va a tratar la próxima semana inicia, en 2 semanas inicia, en una semana inicia el curso de intermedias, bueno, que en realidad son NIC básicas, sino que le hemos llamado intermedias, y ahí vamos a hablar de cómo funciona el tema también de la distribución de la participación de los trabajadores, ¿no? Mientras Neisser va haciendo, William va haciendo el tema contable, yo voy haciendo el comentario tributario. Muy bien. Entonces ya entendí, Luis, hasta acá. Luis, y todo lo de que está acá, te lo voy a explicar porque para llegar acá a la conclusión, usted lo tiene que tener claro cómo funciona el tema de liquidación. Hasta aquí ya hemos llegado al insumo, ya, Luis. Entonces vamos a ver. ¿De dónde salen estas 4 adiciones y una deducción? Que son poquitas, ¿no? A ver, dice que tienes una adición de 50.000 temporal, cobranza dudosa. Una adición de 6.000 permanente, intereses moratorios. Una adición de 20.000 permanente, multa de SUNAT. Una adición de 45.000 temporal, vacaciones no pagadas. Y una deducción permanente, devolución del drawback. Perfecto. ¿Qué cosa es eso? Mira, vamos a explicar caso por caso. ¿Ya? Primer caso, cobranza dudosa. Lo que ya hemos explicado también el día de ayer en la mañana, ¿no? ¿Qué pasa con esto? El 2 de enero del año 2019 le damos un crédito a alguien que creemos que nos va a pagar. ¿Y cuándo vence? El 28 de febrero. ¿Cuánto le hemos dado de crédito? 2 meses. Y no me ha pagado. 2 meses. Ok. Pero bajo política contable, en 2 meses más, en 60 días, yo digo, aquellos clientes al cual yo les he otorgado crédito pensando que me van a pagar, si pasa 2 meses después de que ha vencido, el contable ya lo registra como cobranza dudosa. ¿Y qué ha hecho el contable en este momento? Le ha generado un asiento contable que es este, 68 a la 19. Contador. Contador bajo NIF dice, venció el 28 de febrero, pero yo, mal llamada la provisión contable, en este caso es el registro del deterioro de la cuenta por cobrar, ese sería el término correcto, el registro, el deterioro de la cuenta por cobrar. ¿Cuánto tenemos de deterioro por cuenta por cobrar? 50.000. ¿Cuándo lo hemos hecho? Agotando la política contable de los 60 días, cuando hay un anticuamiento del 100% desde el punto de vista del análisis interno del sector que tenemos. Sabemos que a los 60 días de vencido no nos pagan más en mi sector. Es altamente probable que no me paguen. La estadística me dice que pasados los 60 días, los clientes en este sector, en este rubro, no pagan. Por lo tanto, a los 60 días corresponde el registro del deterioro de la cuenta por cobrar al 100%. Perfecto. Pero ha llegado al 31 de diciembre y yo no he tenido la diligencia de tener una cartita que diga págame. Como no tengo esa cartita que diga págame, me queda el tema opcional, esperar un año para que sea deducible. Por lo tanto, ya pasó el 31 de diciembre y recién me doy cuenta. Entonces, pregunta, ¿es un gasto contable? Sí lo es. Ya.
¿Y tributariamente es deducible? No lo es. Y ahí viene la temporalidad del gasto, pues para efectos fiscales. ¿Qué significa eso? A nivel fiscal no es deducible, pero a nivel contable es un gasto, eso no lo cambia un tema tributario. Entonces, ¿hay gasto contable? Sí. ¿Por cuánto es? Por 50. Pero tributariamente no es deducible. No, no lo es. ¿Por qué? Porque no tienes un documento que diga págame. ¿La deuda está vencida? Sí está vencida. Pero has demostrado dificultades financieras del deudor a través de los análisis que me dice la norma o a través de la documentación física que me diga págame la intimación. No, no la tengo. Ya, si no la tienes, ya perdiste o ya perdiste la posibilidad de hacerlo deducible. Si ya perdiste la posibilidad de hacerlo deducible, ¿qué es lo que te va a pasar? Que vas a tener que adicionarlo y por lo tanto pagar impuestos. Si tú adicionas, ¿esto es temporal o permanente? Temporal, Luis. ¿Por qué? Porque cuando cumple el año o cuando tenga el papelito que diga págame, será deducible. Pero ya será el próximo año, pues. Ya pasaste 2019. Por lo tanto, se vuelve una adición temporal. ¿Qué es una adición temporal para los colegas que me preguntan? Mira, la adición temporal se constituye porque existe un gasto contable. O sea, tú perdiste. Existe una disminución de sus utilidades, pero tributariamente es como si no existiera. Es decir, hay que hacer una adición para llegar a tener la renta neta imponible. ¿Qué implica? Que vas a pagar impuestos por 50.000 soles cuando no deberías pagarlos. ¿Y qué significa eso? Que a razón del 29.5, tú terminas pagando 14.750 de más. ¿Y eso qué cosa es? Un activo diferido. Entonces, Luis, las adiciones temporales me generan activo diferido. Sí, acá está bien, activo diferido. Ok, ok. Segundo, intereses moratorios. Mira, yo tengo un impuesto, yo tengo IGB por todos los meses 50.000, 100.000 y no los pago en la fecha y me demoro casi 30 días antes del embargo. Y al final tengo una cuenta por intereses moratorios, ¿correcto? Ya sea en la 6.5, ya sea en la 6.7, dependiendo cómo esté el tema contable. Me parece que ahorita ya los intereses han pasado a la 6.5 con el nuevo plan contable, ya no están en la 6.7. El nuevo plan contable tienen que revisar. Hay una cuenta que habla de los intereses moratorios de manera hay una modificación ahí en el plan contable donde dice ya los intereses moratorios están en la 6.5, ¿ya? Eso lo verifican, es plan contable 6.5, 6.7. Para mí como tributario da casi lo mismo, pero para un financiero no. El registro contable es intereses moratorios. ¿De cuánto es? De 6.000. ¿Es un gasto contable? No hay duda. ¿Es fehaciente? Claro, se hizo con SUNAT. ¿Es un gasto contable? Sí, salió de la empresa. Pero la pregunta ¿es deducible tributariamente? No, porque hay prohibición expresa, se acabó, así de sencillo. No hay más análisis ahí. La SUNAT, bueno, la ley del impuesto a la renta no quiere que sean deducibles, por lo tanto es una adición permanente. ¿Qué significa que sea una adición permanente? Ese gasto es contable, no hay duda, pero tributariamente no es deducible. Y me vas a pagar por ese importe, ¿qué va a pasar? Al pagarme por ese importe, colega, lo que tú tienes que hacer es pagar impuestos y nadie te va a devolver nada. Por eso es una adición permanente. Es decir, Luis, yo lo adiciono y ahí quedó, ahí quedó. Interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de la multa? Nuevamente, ¿no? Una multa va en la cuenta 6.5, ¿no? Ahorita usted verifique ese tema de las cuentas. Esto con cargo a verificar. No sé si está el amigo César ahí para que nos especifique la cuenta específica. Si estuviera César o alguno del equipo del estudio tributario Sánchez, 64, multa 6543. Muy bien, esa es la cuenta correcta. 6543, ¿no? 6543. Ahí está. Bueno, no lo busca, no lo encuentra en el nuevo plan contable, ¿no? 65 le vamos a poner. Vamos a ponerle 65, ¿ok? 64, no, no es 64. 64 no es. Una multa no es 64. O sí tiene. Sí, sí lo tiene el nuevo plan contable. A ver, vamos a ver. Vamos a verificar. No sé si está alguien del estudio Sánchez que me pueda ayudar. La cuenta contable. Para mí ahorita es indiferente ese tema, pero vamos a quitarnos el clavo. 6592. Tiene que ser el nuevo plan contable, ¿eh? 2020. En el nuevo plan contable tiene que ser, ya por si acaso. Bueno, estamos entendiendo que estamos cerrando 2019, ¿no? Estamos en cierre de 2019. Tiene que ser con el plan contable anterior. Perdón, ¿ya? Con el plan contable anterior todavía. Estamos en el 2020. No, con el nuevo no tiene que ser con el anterior, si no su balance de comprobación no lo va a ver, ¿ya? Es con el anterior, por favor, ¿ya? Con el anterior, 65. Estamos en cierre de 2019. Yo ya estoy cerrando 2020. 6592, ya, 6592, listo. 6592. 65, ya está.
Tiene que ser con el plan contable del año pasado, antes del 2020, ¿ya? Sanciones administrativas, ahí está, ¿no? 6592. Tiene que ser con el plan contable anterior, chicos, ¿ya? Esto está, por eso no lo encontraba, pues, porque este es el plan contable, tiene que ser con el plan contable de 2019, no el vigente de 2020, ¿ya? Si no, su estado, su balance de comprobación no va a cuadrar. Ojo, en el nuevo sí igual, no, sí ha habido un cambio, colega, sí ha habido un cambio, con toda seguridad, ha habido un cambio, ¿ya? Yo sé que ha habido un cambio, no tengo la precisión ahorita de Project Play, ¿sí? Sí, hay un cambio. Yo sé que hay un cambio vinculado al tema de sanciones fiscales, ¿ya? Vamos a ver. Ya, ojo que aquí tenemos que tener en cuenta algo. Ya me había pasado un año más, ¿ya? No estamos en el año 2020, estamos en el año 2019. Estamos liquidando 2019 y el plan contable tiene que ser 2019 porque así lo manda el balance de comprobación, ¿ya? Si no, vamos a estar poniendo cosas que no están en el balance de comprobación, ¿ya? Hay que tener cuidado ahí. Si no, si es que estamos, Luis, sí, dime, Nancy. En el plan contable vigente hasta el 2019, las multas van en las 6592 sanciones administrativas. Ya, Y en el hasta el plan año contable, 2019. sí, y en el plan contable vigente a partir del 2020 van en las 64.5. Correcto, correcto. Ahí está el cambio. 64.3. Ahí está el cambio. La colega que nos está diciendo el 64 es correcto, pero es para el año 2020, ¿ya? ¿Por qué les digo hay que mantener esto? Porque estamos cerrando 2019. El balance de comprobación lo van a ver, ¿no? Gracias, Nancy. Gracias por la precisión. O sea, estamos ahorita en el 2019. Discúlpenme ustedes, ya me había pasado el año 2020, pero es igual, 65.92, ¿ok? Bien. Igual es una cuenta de gasto. ¿De qué trata? El Estado te dice las multas son adiciones permanentes, ¿sí? Son adiciones permanentes y ya fue. Es decir, paga mi impuesto y no te voy a devolver nunca más, ¿correcto? ¿Sí? A ver, ¿me precisas, por favor? Es irrelevante el tema de las cuentas en este momento, basta que sea 65 suficiente. Los intereses moratorios, Nancy, puedes verlo, me parece que ese sí va a la 67, ¿ya? 67, ese va a la 67 y el otro va a la 65. Igual van a la clase 6, ¿ya? Pero es un tema de plan contable, ¿ya? ¿No? Oye, ¿cómo van el interés moratorio? Me parece que el interés moratorio está en la 67. Luis, Ajá. en las especificaciones dice en una en los comentarios con respecto a la cuenta 64. No, pero ese es 2020. Estamos en 2019. Por No, favor, no, del plan contable 2019, en las especificaciones de la cuenta 64 hay un comentario que dice expresamente: las multas e intereses relacionados con tributos se deberán contabilizar en las divisionarias 6592 sanciones administrativas y 6737 obligaciones tributarias respectivamente. a ver, entonces, las multas a las 65.92 y los intereses 67, ¿cuánto? 37. Ya, pero no lo ubica. ¿Pero cómo se llamaría esto? Obligaciones tributarias 6737. Ya, así sería, ¿ya? Pero esto, ojo, tenemos que valorar acá con cargo a que ustedes verifiquen el plan contable 2019, o sea, anterior. ¿Por qué, Luis? Si ya estamos, si yo lo he adecuado en el año 2020, puedes haberlo adecuado, pero vas a tener que hacer, en este caso, la reconciliación con el balance de comprobación. Si no, vas a tener que reconciliar. Es preferible que manejes todavía el plan contable anterior, ¿ya? Esto es un tema de plan contable, ya esto no es muy relevante en este momento. Lo que es relevante es que estos son gastos contables, sí, pero que no son deducibles. Esa es la relevancia ahorita. O sea, por este voy a pagar impuesto y nunca más me van a devolver. Por este voy a pagar impuesto y nunca más me van a devolver, ¿ok? En este momento no es relevante, pero cuando estamos hablando de contabilidad sí es relevante, porque hay que cumplir el plan contable, definitivamente. Y es obligatorio, ¿eh? No es que si quiero le pongo una cuenta, si quiero le pongo otra, eso no es así. La cuenta que tú tienes que ponerle es la que dice el plan contable. Ojo, aquí no es relevante porque para mí con ponerle clase 6X ya está. Ponerle 6X ya está para efectos fiscales, pero ya en la contabilidad sí tienes que ponerle la cuenta que corresponda de acuerdo con el plan contable vigente o el que has adoptado si lo has adoptado con anticipación. Tercera, cuarta edición. Yo le decía, ¿recuerdan las vacaciones no pagadas? Luis, yo vengo devengando mis vacaciones, sí. Y esas vacaciones que están devengadas ya están registradas, sí. Y por lo tanto serán deducibles. ¿Las has pagado? No, entonces no son deducibles, pues, varón. ¿Y hasta cuándo las pago? ¿Hasta el 31 de diciembre? No, tienes plazo hasta el vencimiento de la DJ. Ah, ok. Luis, ¿y yo puedo ponerme las vacaciones como gasto el próximo año? No, cuidado. Dices, es que mi trabajador entró en julio y yo lo voy a mandar en julio.
y en julio recién pongo el gasto de las vacaciones, ¿por qué lo pago? No, tus vacaciones están devengadas 6 meses un año y 6 meses el otro año. Hay prohibición de la norma tributaria de llevarte un gasto al otro año. Ah, man, ya yo estaba poniendo el gasto total de las vacaciones en el momento que le pagaba. Estás con un problema serio, ¿sí? Estás con un problema serio, ¿por qué? Porque te estás llevando un gasto de un ejercicio que no corresponde. Interesante, interesante, ¿sí? Gracias por la precisión, gracias por la precisión. Nancy nos da una precisión ahí para tener en cuenta en el plan contable. Gracias, Nancy. Bien, entonces tienes que tener en cuenta que las vacaciones, tienes que leer la NIC 19, cómo se devengan y a nivel tributario también, Luis. Entonces las vacaciones se devengan mes a mes, claro. Las vacaciones, las depreciaciones, las CTS, las gratificaciones son mensuales, colega. Y son gastos de un ejercicio. Si un trabajador ingresa en julio, ya tiene gratificaciones hasta diciembre. Y Luis, y no lo puedo pasar cuando pago. No, eso no es devengo. Mucho cuidado, ¿ah? Las vacaciones que usted lo registra y de pronto, como usted le dice, lo provisiona, pero eso no es provisión, sino registra el gasto en el próximo año porque lo paga y lo pone todo como deducible. Imagínense que sea 1.000.000 de vacaciones o que sea 1.200.000 de vacaciones que correspondan medio año y son de julio que ingresaron. Medio millón de vacaciones que ingresaron en julio. El gasto contable 600.000 en un año, 600.000 en otro año. ¿Qué pasa, Luis, si lo pongo en el próximo año 600, los 1.200.000? El gasto no es deducible por los 600.000, porque te está trayendo un gasto del año pasado. Mucho cuidado con ese aspecto, colega, respecto al tema de las vacaciones. Mucho cuidado con el tema del devengado, ¿eh? El devengado para mí es la máxima expresión de lo que un contador tiene que saber de contabilidad y de NIF, porque tiene que conciliarlas. El tema del vengado, aun cuando le parezca raro, termina siendo uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que yo tenga claridad cómo funciona el devengado contable y cómo funciona el devengado tributario. Oye, en el devengado contable y tributario, en ambos, ya las vacaciones hasta diciembre deben estar contabilizadas y son gastos de ejercicio. Y tributario, no te lo puedes pasar el próximo año. No, que le pagué el próximo año. Ya se te ha dicho de que el pago y cobro no tiene nada que ver con el devengo, ni contable ni tributario. Ok, lo tengo claro. Entonces voy a tener que revisar. Claro, imagínate tú pasando vacaciones el año 2020 cuando es del año 2019 porque se fueron de vacaciones el año 2020. Problemas, sí, hay problemas, definitivamente. Y el último está vinculado al tema de la deducción del drawback. Mira, el drawback está en el numeral 1, ¿recuerdan? Deducciones permanentes. Recuerden acá, esto es lo que yo ando buscando. Imagínense ustedes con un tema de drawback. Aquí ve, aquí está el drawback. Deducciones permanentes. ¿Qué pasa con el drawback? El drawback es un ingreso, ¿ya? Que viene, mire, el drawback no es otra cosa que un subsidio del Estado, es un regalo de plata del Estado, así como el subsidio 35. Mire, el subsidio 35 es un ingreso contable, sí, pero tributario es un ingreso tributario. Para efectos fiscales, ese ingreso contable del subsidio 35 del drawback no son grabados. Y como no son grabados, ¿qué hay que hacer? Una deducción permanente. Es decir, no pago impuestos hoy y no pago impuestos nunca. Entonces, ¿es beneficioso tener deducciones permanentes? Con toda seguridad que sí. Con toda seguridad que sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una deducción de 60.000 de manera permanente y con eso ya tengo mi detalle de cuáles son las adiciones y cuáles son las deducciones temporales y permanentes. Y debo entender que las adiciones temporales me generan activo diferido. Luis, ¿y las deducciones temporales me generan pasivo diferido? Sí, pero en este ejemplo no hay deducciones temporales. No. En el ejemplo 2 vamos a tener deducciones temporales. Aquí, mire. Pero en el ejemplo 1 todavía no hay, porque estamos calentando motores. Bien, Luis, entonces ya sé las adiciones temporales. Y dime, ¿y me sirve algo para la PUT? No, no te sirve para la PUT, pero quiero que sepas que aquí sirve para liquidar el impuesto que está acá. Ok, entonces ya entendí las adiciones temporales y las adiciones temporales. Entonces, acá en las adiciones temporales me genera ¿qué cosa? Me genera un mayor pago de impuestos ahora, pero el Estado me lo debe. Muy bien. Ahora sí, vamos con el tema de la reexpresión. ¿Qué pasa con la reexpresión del estado financiero? Miren, el estado financiero acá usted tiene 1.000.000 de soles como tal, bajo NIC 1. O bueno, en la liquidación inicial. ¿Qué tiene usted acá? 4.940.000 de ventas, de costos 3 millones. Tienes una utilidad bruta de 1.940.000 y tienes un drawback de 60.000. Tienes gastos administrativos de 300 y tienes gastos de venta de 300. Queda 1.000.000. Sí, Luis, pero una vez que queda el millón yo tengo que
generar una distribución de la PUT. Estos 84 tengo que meterlo en el estado financiero de acuerdo con la NIC 19. Y la NIC 19 me dice, ubica dónde se generaron esos 84. Y yo digo, en el área de producción, 70%. En el área de venta, 10%. En el área administrativa, 10%. En el área de venta, 20%. Entonces, ¿qué hago? Los 84.000 los golpeo con cada una de las tasas, 70, 10 y 20. Y ahí está, 59, 8 y 8. Sumo esto, ¿cuánto me da? 84.000. ¿Quién me dice esto? La NIC 1, que debo redistribuirlo. ¿Y qué pasa con eso? Que el costo de ventas, que era por la mano de obra de los trabajadores, ha subido a 59.000 más, que es este importe. Luis, ¿y por qué ha subido? Porque acabo de determinar la PUT. Por lo tanto, el costo de ventas sube. Ok. El gasto de administración donde había personas que administraban la empresa ganaban 300.000, o es el costo de personal. Sí, pues, pero este costo de personal que estaba ahí en el gasto de administración, donde es parte del costo de personal, no todo es costo de personal, sino hay parte del costo de personal, hay un costo más de personal por PUT que hay que sumarlo. Y ahora el gasto de administración es 308.488. Luis, y en los gastos de venta, aparte de todos los gastos de vender, hay personal que trabaja y se le paga su sueldo. Sí, a ellos se les ha dado 16.000 más de PUT. Entonces el gasto de venta sube a 716 y ahora sí cuadra la presentación bajo NIC 1, ¿sí?, del estado financiero como debería ser bajo NIC 1. Entonces la presentación de estado financiero ya está cuadrado, pero con los ajustes que corresponden. Dice, al final, ¿a qué hemos llegado? A los 915.000. Esto es lo que necesitamos como insumo. Esto es lo que yo necesito ahorita para pasar a la siguiente etapa. Bien, es lo que necesitamos pagar para la siguiente etapa y tenemos 915.120, ¿sí? 915.120, que es el insumo base para entrar ya a la determinación del impuesto. Entonces, Luis, ¿ya tenemos la utilidad contable? Ya tenemos. Y a partir de acá vamos a liquidar impuestos. A partir de acá vamos a liquidar impuestos. Mira, hasta aquí llegaste con las NIF. Con todas las NIF. Y aquí le vas a aplicar la NIC 19 adicional. Entonces, todas las NIF menos la NIC 19 te da la utilidad contable, que es la con que vamos a terminar ya nuestra liquidación de impuestos en el caso número 1. Bien, colegas, nos vemos 11 de la mañana en punto. Iniciamos la segunda versión de el impuesto a la renta y los diferidos. Nos vemos 11 en punto de la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial. Pueden ir a tomar un juguito, una frutita y retornamos 11 en punto de la mañana. Muchas gracias. Hasta las 11 en punto.